Arnold Paole. Bueno, Arnold Paole dicen que se convirtió en vampiro tras su muerte. Vamos a ver, este es un caso muy interesante porque según la cultura es el primer Strigoi, o uno de los primeros Strigois datados. Bueno, se dice que los escritores señalan que Paole fue atacado por un vampiro, pero que se curó. Cosa curiosa, porque en la casuística esto no existe. O sea, si eres atacado por un vampiro, la ponzoña automáticamente entra en tu cuerpo y no hay curación posible. Pero se curó él mismo tras seguirlo hasta su tumba, desenterrarlo, cortarle la cabeza y comer tierra de la sepultura mezclada con la sangre del vampiro. Un caso curiosísimo porque en la casuística yo por lo menos no he encontrado ningún caso igual. Murió aplastado por un carro. También es curioso porque también según la casuística un vampiro tiene una fortaleza, un esqueleto que no puede romperse tan fácilmente al ser atropellado por un carro. Pero pasados unos días su cadáver no mostraba señales de descomposición. Qué casualidad que dependiendo de qué cultura y de qué persona plantee este tipo de punto, podríamos hablar de algo santo, no descomposición de un cadáver, o de algo negativo, como un vampiro. Y su sangre estaba fresca, apuntan los informes médicos de la época. Fluía desde sus ojos, nariz, boca y orejas. También llama la atención la no coagulación de un cadáver, de la sangre de un cadáver pasados unos días. El hecho de la presencia de sangre en las cavidades del cuerpo de Paole se explica mediante la costumbre de enterrar a los sospechosos del vampirismo boca abajo. Esto en el este de Europa se sigue haciendo. Incluso clavando piernas y brazos al fondo del ataúd para que no se puedan levantar. Esto también es cierto. El caso de Paole es especial porque fue el determinante que desencadenó la epidemia del vampirismo de la Europa del siglo XVIII. Además, el ataque de Paole a varios animales y personas habría causado la continuación de esta enfermedad que afectó como mínimo a 16 personas. Llama también la atención este punto porque normalmente cuando estamos hablando dentro de la casuística del vampirismo, el vampirismo se asocia a personas, no animales. Claro, la degeneración o la puntualización de esta información dentro de lo que es Latinoamérica, hablamos del chupacabras, hablamos de otras entidades que se asocian a animales hematófagos, pero ahí queda el punto. Bueno, este es otro caso súper interesante, también del siglo XVIII, que iría ligado a lo que estamos hablando de la tendencia vampírica, y aquí estaríamos hablando de la histeria vampírica. Peter Blazkowicz asesinó a 9 personas a lo largo de la semana siguiente a su muerte. Es lo que se plantea según la datación de la época, los datos que tenemos a nivel histórico desde ese punto. Los finados serán encontrados en sus camas con restos de sangre y la garganta abierta o aplastada. Es interesante porque en la casuística no hay una caracterización en este punto, es decir, es absorción de sangre, no rotura de garganta. Entonces estaríamos hablando de una mezcla. El cuerpo de Petar Blazkowicz fue exhumado, saltándose la ley, y fue encontrado incorrupto y con señales de vampirismo. Según relatan los documentos, el cuerpo fue empalado y quemado. Es interesante este punto, porque con señales de vampirismo, según la biografía de Petar Blazkowicz, no dicen qué señales de vampirismo son. Con lo cual, señales de vampirismo, perfecto. Fue empalado y quemado, y posteriormente a eso ya no hay más muertes. Entonces, claro, ¿se puede unir una cosa con la otra? A lo mejor era un asesino en serie distinto y que no tiene nada que ver con él. Pues no lo sabemos. La información queda ahí. Juregrando, el vampiro de Gringa. Bien, esto es un pueblo en la región de Istria, hoy conocida como Croacia. Como volvemos a recorrer todo lo que es el este de Europa, algo que es muy interesante vinculado a la zona del vampirismo. En este pueblo vivió y murió un campesino llamado Juregrando y volvió, lo que dice la biografía. Según se recogen los archivos, Jure fue defenestrado en 1656 debido a una enfermedad.
volvió esa misma noche como un estrigoi, una esfinge, que es exactamente lo mismo, y estuvo aterrorizando al pueblo durante 16 años, pero no hay más datos. Entonces, claro, llama la atención porque, hablando de la zona del este de Europa, el tema del estrigoi, como decía, es algo cultural, pero también es algo real, por lo menos para estas zonas. No hay más datos durante esos 16 años aterrorizando al pueblo. Pues normalmente un estrigoi se suele asociar a una persona, se suele asociar a 2, 3 personas. A un pueblo me llama la atención. Me llama mucho la atención además en el punto de vista de que si fuera así y esto estuviera documentado, no se hace nada para impedirlo. Y tampoco te dicen en la biografía qué se hace con el cuerpo de Juregrando. Simplemente lo plantean, pero no te dicen, oye, hemos hecho esto, lo hemos constatado y hemos hecho esto. Me llama la atención. Anteriormente hablábamos de Cuntius. Johannes Cuntius, el vampiro apestoso de Pence, 1582. Un respetado comerciante se cayó de su semental. Es una historia para intentar entender un poquito el denominador común. A pesar de que los médicos hicieron todo lo posible por curarlo, Cuntius se veía a sí mismo ardiendo en el infierno. Esto es interesante, porque según la casuística que nos encontramos en algunos pueblos del este de Europa, cuando una persona recibe la mordida de un vampiro, automáticamente la temperatura corporal sube de una manera muy grande. Empiezas a arder. Pero en la casuística que hemos hablado hasta el momento, este punto no salía. Aparece aquí. Con lo cual, podemos entender que dentro de los casos de vampirismo hay muchos puntos en común, pero luego hay muchísimas cosas que van marcando algo personal, algo particular. Con lo cual, el vampirismo a nivel general es complicado de entender. Se veía a sí mismo ardiendo en el infierno. Finalmente falleció y en el momento del exitus un gato negro, curioso, apareció por la ventana y se posó en la cama. 2 días después, según recogen las crónicas, su espectro comenzó a aparecerse por toda la villa de Silesia. Bien, pero su visita se notaba por todos debido a su horrible olor. También llama la atención, porque dentro de los casos de vampirismo no se habla de olor. De hecho, suelen ser personas normales. También me llama mucho la atención. A diferencia de otros vampiros, Cuntius no se dedicó a beber sangre ni a matar gente. Entonces, ¿por qué es un vampiro? Llama la atención de que en la biografía directamente hablan del vampiro. Pero el olor, no bebe sangre. Hay puntos en común que no son en común, perdón. Hay puntos que marcan esa diferencia. Sino a molestar a las personas. Estaríamos hablando más de... Bueno, en el tema del misterio estos puntos se saben bien. Cuando estamos hablando de seres espirituales molestos, pero que no quieren hacer un mal, sino molestan. En cierto sentido, Cuntius se identificaría actualmente más con un zombi, bueno, o con un chupasangre. Tampoco. Yo no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro. Pero es lo que te dice la biografía. Un zombi es otra cosa. De hecho, en el norte de África se zombifica actualmente a personas. Esto se sabe y está denunciado. El polvo zombi famoso, y un chupasangre estamos hablando de un vampiro. Es interesante el caso de Johannes Cuntius. Más o menos el tema de la historia del vampirismo, como hemos podido observar, hablando de lo que es la búsqueda del poder, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la belleza a través de la sangre, no se puede, yo creo, generalizar. Yo creo que va dependiendo sobre todo del asesino en serie del que estemos hablando. Si tiene unas tendencias de un tipo, tiene unas tendencias de otro tipo. ¿Se puede asociar dentro de un general del vampirismo? Sí, pero porque se plantea lo que es la búsqueda de la sangre o la búsqueda de una energía que nosotros hemos perdido a través de los órganos de esa persona. Pero el vampiro como tal llama la atención. Pero para mí, el vampiro real, y esto sí lo podemos ver actualmente en la sociedad, en la calle, en una empresa, en nuestra casa, los vampiros psíquicos. Vampiros psíquicos y energéticos. Hay mucha bibliografía
pero yo creo que no está tan bien acertada. Yo creo que conviene matizar, porque muchas veces cuando hablemos de la detección nos vamos a dar cuenta de que si nosotros queremos separar de nuestra vida a determinadas personas, si lo hacemos bruscamente, pues podemos pecar de ego, podemos pecar de muchas cosas. Hay que hacer las cosas de una manera más consensuada, de una manera más argumentada, para no hacer daño. Estas personas, muchas personas que son vampiros psíquicos no lo saben. Realizan un acto sobre alguien de forma inconsciente, pero el daño lo recibimos igual. Un vampiro psíquico, como digo, es una persona que drena energía emocional en lugar de drenar la sangre. Esta energía de drenaje puede ser de dos maneras. Puede ser una persona que drena su aura de empatía, hablaremos de ello, o puede ser alguien que drena energía emocional, alguien que es egoísta y que es una persona cercana a la víctima. Bien, hablaremos de ello. Hablaremos de ello para que podamos a lo mejor entender nuestro entorno. Yo también os digo una cosa. En estos días que he preparado esta conferencia, yo he estado analizando mi entorno. Y hemos, ayudado a determinadas personas a abandonar ese entorno, ¿no? Ataques áuricos. Vamos a ver, es muy importante esto. Ya empezamos en lo que es el día a día de lo que es la energía en nuestro entorno, lo que nosotros hacemos y lo que nos hacen. La forma de gritar a una persona lo que hace es desestabilizar el aura. El aura, ese escudo energético que para muchos se extiende desde nosotros mismos a 3 metros en todas direcciones, generando un huevo alrededor nuestro, una cápsula. Para otros es 1,5 metros, para otros es 3 metros y para otros es mayor. Bueno, pero la cuestión es que es un escudo natural que en función de nuestras emociones o de nuestros actos o de nuestros hábitos se fortalece o se debilita. Si nosotros lo debilitamos, pues a lo mejor podemos tener muchas enfermedades, podemos acoger muchas situaciones que si tuviéramos una aura potente, pues probablemente no las tendríamos. De manera que, como digo en este punto, de manera que genera una inestabilidad que provoca que la forma natural del aura, que es ovoide, se degenere y se debilite, que es lo que os decía. Aquí, una niña llorando y el padre gritándole. ¿Qué quiere decir? Cuando yo grito, cuando yo hablo, la energía de la palabra, la energía de la voz, choca con el aura. Y golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, lo que hace es debilitarla. Es lo que he querido mostrar con esta fotografía. Bueno, la conexión psicológica con la víctima es muy interesante. Este punto conviene matizarlo bien. Porque, claro, yo tengo, por ejemplo, una conexión psicológica pues con muchas personas. ¿Correcto? Y yo quiero que esas personas estén bien. Claro que sí. Y yo no les quiero generar ningún mal. Claro que no. Pero si yo tengo un problema y no me escuchan, qué malos son. Pues esa es la historia. Esa es la historia. Cuando yo, por ejemplo, establezco una relación inconsciente entre la persona victimizada y el vampiro psíquico, de tal manera que cuando estamos siendo vampirizados no somos conscientes de la situación hasta que no han pasado unos minutos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo delante una persona que me está contando y no se da cuenta que me está cansando completamente, pues yo pongo toda la atención, intento ayudarle, intento a lo mejor darle un consejo, y yo no soy consciente. Esa persona, cada vez que va hablando, se va pues sintiendo que se va desahogando, se va soltando su peso, pero yo me lo estoy cogiendo y ese peso no es mío. Ese peso, cuando pasan unos minutos, me siento cansado, empiezo a lagrimear, empiezo a bostezar, me duele la cabeza. Ese tipo de situaciones que son actos, reflejos fisiológicos, son algo que a ti te dice el aura. Tu aura te está diciendo, oye, aquí está pasando algo que no va contigo, te está provocando un malestar, tienes que cambiar algo, vete, cambia de lugar o salte de la habitación, que te dé el aire. A eso me refiero.
Por eso pongo en este segundo punto, esto puede darse durante el acto de vampirización o después. Vamos a ver, es lo que os estoy diciendo. En el acto de la vampirización muchas personas están dialogando con alguien y reciben un dolor de cabeza muy grande. Y luego se van y se empiezan a sentir mejor. O están muy bien con esa persona y luego se van y empiezan a tener ese dolor de cabeza. Son actos que el cuerpo te dice que estás siendo vampirizado de forma inconsciente, esa persona está absorbiendo tu energía porque la necesita realmente, esa energía la necesita debido a su situación, a su tránsito, a su situación en ese momento, y necesita, bueno, pues un poquito de fortaleza psicológica, que no es el hecho del sí es malo, pero nos genera un malestar. Nosotros tenemos que saber identificar ese malestar, ya a lo mejor marcar una distancia con esa persona o tratarla de otra manera. No tiene por qué ser tampoco tan negativo. El tema de la conexión áurica es lo que os decía anteriormente. Muchas veces reconocemos a nuestro agresor porque es un amigo, porque es una persona que nosotros queremos, un familiar, de manera que hasta que no somos conscientes de la situación de vampirización, totalmente no sabemos defendernos y mantener alejados a los agresores energéticos. Claro, mantener alejado no implica, oye, no te quiero volver a ver, vete de aquí. No implica eso. Simplemente, oye, cuéntame, pero estate tranquilo, cuéntame tranquilamente, y yo marco una distancia. Sobre todo, no intentan entrar en la energía. Oye, mira, me está pasando esto, ay, qué mal, qué mal, qué mal. ¿Y cómo te está pasando esto? Entrar en el juicio, ya estás entrando en la energía. Una cosa es escuchar lo que te están contando y otra cosa es juzgar lo que te están contando. Ya estás entrando en un juicio de valor y estás entrando inconscientemente tú también en una energía que no te compromete. Hasta que no somos conscientes, permitimos el acceso a nuestra aura y nuestra energía vital conectando ambas auras. Sobre todo, en la tercera diapositiva se ve claramente. El aura roja sería la del agresor y el aura morada sería la de la persona que está recibiendo la vampirización. Esa deformidad del aura, pues muchas veces no somos conscientes de ella, pero nosotros estamos, bueno, la segunda diapositiva, la que hay en medio, también es clarísima. Nosotros cedemos nuestro poder mental, nuestro poder energético hacia esa persona que lo necesita. Pero a lo mejor esa persona no sabe lo que está haciendo, simplemente lo está haciendo porque necesita. Depende de nosotros saber gestionar la situación. Bueno, aquí es una fotografía que plantea desde la cámara Kirlian, la famosa cámara Kirlian de fotografía de aura, bueno, lo que es el aura de una víctima o el aura de un vampiro psíquico. Claro, el aura de la víctima no tiene por qué ser azul, ni roja la del vampiro, pero sí tiene una forma en la que genera, pues de forma natural, como decía anteriormente, esa forma ovoide. Pues aquí lo que he querido plantear es esa forma. Algo distorsionado el aura del vampiro y algo mucho más uniforme el aura de la víctima. Bueno, aquí este es un punto interesante porque podemos observar de nuevo la distorsión generada por una aura equilibrada y por una aura desequilibrada. El aura de la izquierda, cuando criticamos, nos quejamos o condenamos a alguien gratuitamente, ¿no? Distorsiona el aura. Cuando tenemos envidias, tenemos miedos, preocupaciones, correcto, pero de forma descontrolada. O sea, el tema de la envidia, evidentemente, ni controlada ni descontrolada. La envidia es negativísima. El tener miedos o el tener preocupaciones hay que saberlos controlar. Como seres humanos tenemos miedos y tenemos preocupaciones, pero una cosa es que yo tenga miedo por mí mismo y otra cosa es que me generen miedo exteriormente, que ahora además estamos viviendo en un ámbito en el que nos generan miedo muchas cosas y nosotros no sabemos gestionar muchas veces de forma correcta ese miedo. Luego, cuando engañamos, juzgamos y degradamos. Es interesante, pues es que vivimos en una sociedad que juzgamos, nos degradamos directamente porque estamos juzgando y engañamos. Bueno, hay muchas personas que engañan porque se sienten bien consigo mismas.
correcto. Tienes pensamientos, sentimientos negativos propios hacia los demás. Pues estaríamos hablando de una degeneración de la envidia. Pensamientos y sentimientos negativos que lo que hacen es carcomernos a nosotros mismos y no nos generan nada positivo. Todo el conjunto generaría un aura similar a lo que estamos viendo en este dibujo de la izquierda. Una aura distorsionada, con un desequilibrio emocional para nosotros, un desequilibrio energético total, no nos permitiría tampoco descansar correctamente y desde luego no tendríamos una estabilidad ni emocional ni psicológica, y en esa desestabilización pues podemos derivar en muchísimas cosas. Y luego, oye, ¿por qué lo has hecho? Ay, pues no lo sé por qué lo he hecho, te pido perdón. Pero eso es lo que pasa en la sociedad actual. Y bueno, el campo de la derecha, estaríamos hablando de todo lo contrario, amar incondicionalmente, que sería tema interesante para otra conferencia, el tema del amor incondicional, pero sería interesante. Bueno, este punto hay muchas posibilidades. Aquí he puesto 4, que son las que yo estoy trabajando. Porque bueno, el tema del vampiro psíquico, pues para el ser humano siempre necesita, ante una situación abstracta, ponerle un nombre. Cuando tú le pones ese nombre, te anclas a esa situación. Y cuando te anclas a esa situación, puedes investigarla, desarrollarla, descartarla o matizarla. Entonces, en este punto, es interesante intentar caracterizar los puntos dentro de lo que es el vampirismo psíquico, qué tipo de personas nos encontramos en nuestro entorno cercano. Pobre de mí, deflector, el show off y agitador. Pobre de mí. Persona que siente que todo el mundo está en contra de ellos y que siempre son las víctimas. Caso clásico. Claro, yo creo que todas las personas tenemos casos así. Ellos quieren llamar la atención y la compasión de los demás. Ellos son la persona que siempre tiene un drama en sus vidas o el amigo que siempre tiene algo que ha ido mal. Ellos son los primeros en contar la historia de su vida y de todas las cosas malas que han sucedido sin preguntar acerca de sus propios problemas. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy el importante, yo te necesito ahora. Si no estás ahora, qué malo eres. Siempre pasa. Claro, cuando nosotros tenemos una situación cerca de nuestro entorno, una persona así, pues directamente nosotros no podemos decir, oye, macho, es que no te aguanto, no quiero saber nada de ti. No, hay que ayudarle a entender, creo realmente, que hay que ayudarle a entender su situación, y una vez la entiende, tú allí, yo aquí. Tomamos un café cuando quieras, pero tranquilamente, tú allí, yo aquí. Mi tiempo es mío y el tuyo es tuyo, y luego un punto de acuerdo. Pues hay personas que, bueno, pues estos 4 puntos lo que hacen es marcar en el subconsciente de la víctima, bueno, pues cuando tú estás con él, todo su tiempo es para él, pero cuando tú no estás con él, tú estás pensando en él. Lo que hace es atarte psicológicamente a los problemas de alguien, que no son los tuyos, sino son los de otro. Al final no vives tu vida, vives la que te hacen vivir. Y esto lo estamos viviendo. Esto se podría extrapolar, es un tema interesantísimo, se podría extrapolar a ciertos políticos. Es interesante. Cuando, bueno, oye, que he tenido que hacer esto porque no he podido hacer otra cosa, y tú te apiadas. Son tendencias de ciertos países que también pasan en esta situación. Deflector. Persona que culpa a los demás de sus problemas. Esto lo encontramos en muchísimas parejas y lo encontramos además también en muchos matrimonios que han llevado muchos años juntos y que en un momento dado han aprendido a estar juntos, pero se culpabilizan de ciertas cosas a lo largo de la vida. Ellos no aceptan la responsabilidad de cualquier cosa negativa en su vida, culpando a la familia, amigos, el gobierno o quien sea que ellos pueden. Ellos son los miembros de la familia que la culpa por su falta de éxito, como el que ha tenido más apoyo, es decir, un hijo, han apoyado más a un hijo que a otro. Eso es lo que se plantea. O el amigo que dice que no pueden conseguir un socio como todo lo que el mundo quiere a la fecha en qué lugar. Bien.
Esto es un punto que se podría extrapolar a las familias, a los miembros de las familias. Cuando hacen esto, la fuerza de su energía negativa en los demás, haciendo que todo lo culpa por lo de la persona. Lógicamente, estos puntos lo que hacen es plantear que yo tengo la vida que otros quieren que tenga, no es la que yo quiero tener. Y como yo no quiero tener esta vida, qué malos son todos que me hacen tener esta vida. También lo vemos. Esto es algo que vemos en la sociedad continuamente. Tendencias que nos hacen ceder nuestro poder personal y que cuando lo hemos cedido decimos, pues yo no soy feliz con lo que estoy viviendo. ¿Por qué estoy viviendo esto? Intentamos encontrar el origen de esa cesión de poder. Y culpamos cuando somos nosotros los primeros culpables. El punto del deflector yo lo planteo desde un punto de vista de escurrir nuestra responsabilidad en el resto, y como el resto no hacen lo que yo quiero, pues son muy malos todos. Yo estoy rodeado de gente muy mala y yo soy el mejor. Conlleva una degeneración de ego importantísima. Cuando nos encontramos con una persona que podría entrar en estos puntos, yo particularmente le diría, oye, si no eres feliz a mi lado, tienes la vida tranquila, búscate la felicidad. Pero yo no entraría más en juicios, no es un punto más. El primer punto que hemos tocado, para mí se podría reflexionar, se podría dialogar, se podría incluso encontrar un punto de acuerdo con la persona, pero este punto del deflector yo no creo que se podría hacer mucho. El show off es una persona bromista, un charlatán que quiere que todo el mundo le gire alrededor de ellos. Lo hemos visto muchísimas veces. Lo encontramos, pues mira, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, el gracioso de clase, ¿no? O cuando estabas con los grupos, pues el que siempre va bromeando y todo el mundo le hace caso y tiene un mensaje vacío. Realmente no aporta nada. Realmente es una persona que habla, pero probablemente de oídas, no porque lo que esté hablando lo tenga trabajado, lo tenga reflexionado. En el momento en el que le preguntas algo, te rompe totalmente el patrón. Interrumpir son personas que interrumpen situaciones, se convierten en conversaciones de vuelta hacia sí mismos y son siempre la persona que se hace más fuerte en una dirección. Esto, evidentemente, oye, querido amigo, tú hiciste esto, sí, y qué bien lo hiciste, pero ¿te acuerdas que yo también hice esa conversación de vuelta? A que al final se empodere él, de alguna manera. Ellos son el amigo que ha de ser el centro de atención en una fiesta o tiene que mostrar a todo el mundo pues las fotos de su nuevo coche, ya que quería empoderarse o no, ¿no? Ellos son la atención de los solicitantes que desean la energía de todos, que se centró en ellos. Lógicamente son personas que necesitan de forma masiva la energía de muchas personas, pero pocas cantidades de energía, muy poquitas, de manera que nosotros no somos conscientes de la situación. No es como un uno con uno, en el que es una interacción directa, sino que es 1 con 20, de manera que esas 20 personas no se den cuenta. El agitador, el último punto que tengo preparado aquí. Persona que se desarrolla fuera de la creación y la transmisión de los chismes. Chismes, noticias. Estamos viviendo además en un momento social en lo que los bulos, los trolls en internet, las fuentes de información vacías para desacreditar o para molestar tendencias informativas, pues, por ejemplo, pandemias, situaciones, nos encontramos que automáticamente se generan informaciones que lo que hacen es cambiar el ritmo para que las personas no se fijen en determinada información que realmente tiene una base real y se vayan pues a otras cosas. De manera que si yo publico 10 noticias y de las 10 hay una real, pues en la mente subconsciente de la persona me voy a quedar con las 9 noticias restantes en vez de con una real. Eso es lo que está sucediendo, pero masivamente. La oficina de los chismes, que siempre está hablando de otro amigo, el amigo que siempre está en la mensajería privada, redes sociales, contando secretos, que como digo, no tienen por qué ser reales. Simplemente, oye, me interesa contar esto para que esta persona entre en la ecuación y dejarla vendida. Eso sucede muchísimo, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp. En Telegram menos.
pero en WhatsApp muchísimo. Buscan problemas de los demás para su propia diversión. Estamos hablando de trolls, estamos hablando de gente en redes sociales que, bueno, yo creo que sabemos mucho dentro de este tema, porque todo lo que es el tema de la divulgación, programas de radio, divulgación en general, pues nos encontramos con este problema. Consejos para protegerse de los vampiros psíquicos. He puesto 7. Hay muchísimos. La aceptación de la persona, que decía para el primer punto, aceptar cómo es esa persona, intentar ayudarle. No sé, Mercedes, ¿cómo vamos? Vale, me queda un poco, ¿eh? La aceptación de la persona, como decía, aquellos presentan comportamientos tales como quejarse constantemente de sus propios problemas, pero pueden no ser conscientes de lo que están haciendo. Aceptar que nosotros podemos escuchar sus preocupaciones sin tener que tomar su negatividad. Es decir, yo te escucho, te intento ayudar, pero es tu problema. Yo te intento ayudar con distancia, con objetividad. No intento entrar en el juicio de ese problema. Si entro, ya entro en esa energía, de manera que pierdo esa objetividad. Distancia. Si alguien es constantemente negativo en nuestras vidas, pregúntate a ti mismo si le queremos tener en nuestra vida. Es algo muy sencillo. Ponerse en primer lugar sin sentirse culpable por ello. Es decir, yo tengo que ser feliz. Y si yo con esa felicidad tengo un ratito para escuchar tu negatividad, correcto. Pero yo quiero ser feliz. No al revés. Muchas personas están cediendo ese poder. Y cuando se dan cuenta de ello, ya no saben volver atrás. Si ya no quieres a alguien en tu vida, no tenemos que sentirnos obligados a decir, oye, simplemente muchas personas, porque nosotros cambiamos de parecer en un momento dado, se van alejando de manera natural. Y otros van acercándose. Nosotros no hemos echado a nadie, simplemente hemos cambiado. Luego, el tema de la meditación, bueno, el tema de la meditación es interesante, porque todo el mundo actualmente habla de meditar, pero nadie sabe meditar. Entonces, la meditación puede ayudarte a ser feliz y a minimizar la ansiedad, el estrés y el miedo. La meditación también puede ayudar a protegerte de la manipulación emocional y ayudar a tu fortaleza emocional. Perfecto. La meditación es la búsqueda de información a través de la paz interior. Entre otras posibilidades, la meditación se hace en un lugar tranquilo, en tu casa. Pues intentas no pensar, no la mente en blanco, eso es imposible. No pensar en el ritmo del día. Intenta pensar otras cosas, poquito a poco, a través de los días, de las semanas. Es el no pensar, te va ayudando pues a ir visualizando. En esa visualización vas encontrando tu lugar de tranquilidad. Cada uno tiene uno. Hay personas que esa meditación la usan con melodías, otras en silencio, otras con documentales de astronomía. Hay muchísimas posibilidades, ¿no? Pero es el encontrar nuestra paz interior, nuestro punto de quietud mental, que para nadie es igual. Luego, hacer tiempo. Debemos asegurarnos de que no estamos gastando todo nuestro tiempo y energía en los problemas de los demás, es lo que hablábamos anteriormente. Elevar y dar positividad. Algunos vampiros buscan lástima. ¿Qué quiere decir esto? Que no son conscientes del acto que están realizando. Una persona que es consciente no busca lástima. Y un oído que les escuche. Se puede necesitar de su ayuda para encontrar de nuevo el camino de ser más positivos. ¿Qué quiere decir? Esto es muy interesante. Yo necesito tener delante la negatividad para darme cuenta que yo necesito lo otro, la positividad. Por eso decía anteriormente, en el punto, creo que en los puntos iniciales, que hay muchas personas que están planteando que la luz, la positividad existe negando la oscuridad. De manera que ellos no vibran en luz. Además, esta conferencia creo que se está grabando. Me interesa que muchas personas entiendan que lo que ellos entienden por luz no es luz, y lo que ellos entienden por negatividad tampoco. Es su parecer, es su realidad. Pero tú no puedes entender una cosa negando la otra. Sexto punto, llénate de energía y el ejercicio. Bueno, para muchas personas el ejercicio físico, el ejercicio mental va ligado. Cuando tú tienes una alta energía que te puede ayudar a mantenerte fuera de los vampiros, ¿por qué? Porque fortaleces tu aura. Al fortalecer tu aura, fortaleces tu vibración. La vibración, que es esa subida de energía que nosotros de manera natural tenemos.
Al fortalecer nuestra aura impedimos que se anclen determinadas personas, que se acerquen determinadas personas a nosotros, porque directamente no van a encontrar un punto de unión con nosotros. De forma psicológica, de forma social, no se van a acercar porque no vamos a estar vibrando igual. Por ejemplo, hay muchas personas que están diciendo, oye, tienes este problema, ya, pero es que lo plasmas en tu realidad, directamente, sin entender el porqué de la situación. A lo mejor tú no lo plasmas en tu realidad y esa situación la tienes delante para que tú te des cuenta de algo. Automáticamente se está encasillando, desde muchas terapias complementarias, se está encasillando a determinadas personas, porque si tienes esta realidad es que estás mal. Es que a lo mejor es una realidad evolutiva para nosotros. A veces no se puede evitar a un vampiro, es lo que estamos hablando, aunque realmente queramos, porque son realidades que aparecen en nuestra vida para ayudarnos a evolucionar. Cuando estás en una cena familiar o en un lugar de trabajo, uno, pues oye, tienes a una persona delante que te está vampirizando, no te puedes levantar y decirle algo, ¿no? Se puede estar obligado a pasar tiempo con gente que nos puede vampirizar. En este caso, se puede crear un escudo de energía a nuestro alrededor. Un escudo de energía es interesante este tema, porque en estos puntos, este primer símbolo que vemos aquí, el primero de la izquierda, se llama Shokurei. Segundo, Seheiki. Tercero, Honsa Sesonen. Estos tres símbolos pertenecen a uno de los niveles de Reiki dentro de las terapias complementarias actualmente. Bueno, pues el Reiki Usui es una de las terapias más conocidas que se están implementando actualmente, pues en locales, en centros, en muchísimos talleres a nivel físico, a nivel virtual, ¿no? Son símbolos que las personas que están iniciadas en Reiki, pues pues tienen la posibilidad de sellárselos en su aura de muchas maneras, implementarlos en su aura de muchas maneras, y estos símbolos tienen la caracterización de juntos generar un escudo de protección, de manera que de forma indirecta genera una vibración un poquito mayor que la que tenemos nosotros en el aura normalmente, y lo que haría es alejar a todo este tipo de personas de nuestro entorno sin hacer nada directo, sin generar un malestar, sin tener una conversación, sin nada de nada, simplemente de forma natural nos vamos alejando. El Reiki Usui, como digo, es una de las técnicas más reconocibles dentro de las terapias complementarias que hay en el mercado. Os hablo de los niveles y de las iniciaciones pertenecientes a cada nivel. En estos niveles hay una simbología que nos puede ser de mucha utilidad para protegernos de los ataques psicológicos. Estamos hablando de 21 símbolos, pero bueno, pongo 3 que son los más reconocibles. Además, los baños de agua, incluyendo los mismos, pues estos son posibilidades de protección energética. La sal gorda puede ayudarnos a limpiar parásitos, larvas astrales, cuerdas, otros tipos de actos que quieren generar un desequilibrio en nuestra aura. Planteo algunos, hay muchísimas posibilidades. Resulta útil tomar agua también con limón, un limón exprimido con agua, en ayunas, que también para adelgazar, pero lo que hace es purificar el aura, que es la lectura energética que se hace de ello. Y la toma de 3 veces por semana una bolsita de té verde. Son caracterizaciones que dentro del Reiki pues te plantean la fortificación de tu escudo áurico. Bueno, el tema de la reflexión más o menos lo he ido comentando. El hombre se ha ligado a lo largo de la historia con la búsqueda del poder por muchos medios. Uno de ellos ha sido el de ingerir órganos de guerreros caídos en el campo de batalla y beber su sangre para de esta manera obtener el conocimiento y el poder de ese guerrero. En la historia, la sangre, como he comentado anteriormente, hay mujeres que intentan obtener la belleza y la juventud, bebiendo la sangre de chicas jóvenes y vírgenes, ya que estas son consideradas portadoras de la incorruptibilidad. La sangre, al ser fundamental para la vida y para muchos, además es portadora de la esencia espiritual que ingerida permite a la persona que ingiere el líquido vital obtener dones que ha tenido o ha perdido en un momento dado y quiere conseguir a toda costa. De manera que el vampiro como entidad física y espiritual para mí es una realidad y está ligada al ser humano desde siempre, pero depende de nosotros podernos defender.
Bueno, aquí, como os decía, os pongo algunos libros. Yo particularmente conozco muy bien a Ovidiu Dragoș-Arguiesanu, que es uno de los, pues te diría, de los referentes dentro de lo que es las terapias complementarias del Reiki y la protección energética dentro de lo que es Rumanía. Pero aquí hay, dentro de estos libros, nos encontramos mucho tipo de simbología para lo que es la protección energética diaria. No es necesario estar iniciado en ninguna terapia complementaria, como para muchos el uso de esos símbolos que os he comentado anteriormente. Para poder usarlos tienes que estar iniciado en alguno de los niveles del Reiki en este caso, pero hay algunos símbolos de protección que son más asépticos, que se pueden usar de forma inconsciente cuando nosotros vemos venir a una persona que decimos, uy, este hombre no, este hombre no, y ya lo vemos venir y oye, pues de manera nos podemos proteger de alguna manera implementando esos símbolos en el aura. Implementación mental o visual en el aura o con la intención de mantenernos protegidos energéticamente para que esa persona no nos pueda implementar ningún mensaje subliminal, ninguna tendencia negativa, no nos puede implementar su miedo y que nosotros tengamos esa libertad, ese libre albedrío que planteamos en muchos casos.